Bien, ahí sí. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por conectarse tan puntuales. Ya se está grabando la clase, así que espero que hoy día podamos aprender algunas cositas, podamos repasar algunas otras y que sea una clase productiva para todos. Así que eso es lo que espero para todos ustedes. Me da mucho gusto saber que mucha gente se está conectando. La asistencia ha estado súper buena, la verdad, si me pongo a comparar con años anteriores. Así que eso me tiene bien entusiasmado. Y si no me equivoco, estamos como en la última etapa, ¿cierto? Estamos ya en... ¿Cuándo son las primeras pruebas? ¿Ustedes me podrían confirmar esa información? En agosto, ¿no es cierto? En agosto, pero no sé la fecha. Ah, ya, siempre. Si yo mal no recuerdo, es como la primera semana de agosto. Si no, 9 y 10. Bueno, 9 y 10 de agosto nos dice Jordan. Así que queda ya poquito, poquito, poquito. Bien, alumnitos. Entonces vamos a aprovechar al máximo este periodo que nos queda. Bien, el día de hoy nosotros vamos a dejar de lado por fin el texto argumentativo. Estoy muy contento porque la última clase fue una clase muy práctica, todos ustedes pudieron trabajar, hicieron cosas geniales, yo lo pasé bastante bien, la verdad, haciendo esa clase. Entonces, creo que con el texto argumentativo ya estamos listos por hoy, o sea, por este periodo de estudio. Eh, ya ustedes lo dominan a la perfección, saben escribir buenos argumentos. La prueba que tienen que hacer es una prueba más bien de lectura, pero nunca está de más saber aplicar estos contenidos que ustedes están viendo, así que estoy muy conforme por ese lado. Lo que vamos a hacer ahora es retomar un contenido que vimos el año pasado, considerando que también hay gente que no estaba el año pasado, vamos a ocupar esta clase la mitad como un repaso, y luego vamos a ocupar el resto de las clases en profundizar este aspecto. Y el contenido que vamos a estar estudiando en estos días es un contenido llamado los textos periodísticos, ¿vale? Antes de comenzar yo con mi clase, me gustaría preguntarle a ustedes, a ver si es que alguno se atreve, a ver si es que alguno quisiera compartirlo por el chat. ¿Qué se acuerdan de los textos periodísticos? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de textos periodísticos? ¿Hay algo que se les ocurra? ¿Algo de lo que se acuerden? Si no se acuerda de nada, no se preocupe, ¿eh? Para eso estamos. Pero si se acuerda, mejor. A ver, Ingrid, cuéntanos. Profesor, es algo que yo no he visto, porque yo no estuve el año pasado, eh, pero yo me imagino que debe ser relacionado con noticias, Ya, súper bien. Ya. investigación y noticias, algo así. Ah, bueno, dijo, hay una palabra muy importante, que es la palabra investigación. Investigación y noticia, pero de las dos palabras que dijo, investigación es la que más me interesa. Porque, claro, los textos periodísticos son eso, como muy bien decía su compañera, tienen que ver con los medios periodísticos y que nacen después de una investigación. Ese detalle es también importante. No sé si alguien más se acuerda. ¿Alguien más se acordará? ¿No? Ya, entonces, vamos a comenzar enseñando dos conceptos, ¿vale? Primero, me gustaría hacer una consulta a todo el curso, si alguien la pudiese responder, genial. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuál era la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo? Decir que una información es objetiva y en qué se diferencia a una información subjetiva. ¿Ustedes se acordarán de eso? Voy a poner mi teléfono en silencio por si acaso. A ver, ¿alguien se acuerda de la diferencia de lo subjetivo con lo objetivo? Ingrid, a ver, cuéntenos. No estoy muy segura, pero objetivo es cuando uno tiene certeza de algo y subjetivo es cuando uno eh, cree algo pero no está seguro. Mire, está bastante cercano, está bastante cercano. Ya hay algunos detallitos que mejorar, pero está bastante cercano. Buenas tardes, Laura. Bien, ¿alguien más si quiere aventurar antes de yo dar la respuesta? ¿Alguien más? Historia real e irreal. Sí, más o menos, más o menos. Ya, bien.
Miren, más o menos tienen una noción, así que eso igual está bueno. Pero tenemos que recordar lo siguiente, cuando nosotros hablamos de información objetiva, estamos hablando de información que no tiene juicios de valor de por medio. No sé si me doy a entender. Recuerden que todos nosotros como personas tenemos una opinión y esa opinión nace de nuestro punto de vista personal que hemos ido desarrollando a través de nuestra historia personal, de las cosas que nos han pasado, etcétera. Y ese juicio de valor, esa visión personal de mundo que tiene cada uno de nosotros, puede a veces estar metida en los textos que hacemos. Y eso es lo que tenemos que evitar en algunos contextos. Dicho de otra forma, la información objetiva es información que yo voy a dar sin meter mi opinión de por medio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, objetivamente yo podría decir ya, que tengo este objeto que está acá, ¿ya? Y este objeto que está acá es un objeto que está hecho de plástico y está hecho de muchos colores. Es de tamaño pequeño y se mueve. ¿Hay di alguna opinión? Pueden responderme con las manitos, así, o sea. ¿Di alguna opinión en esto que dije? No, dice Constanza. No, No, dice Ingrid. dio hechos concretos. Exacto, ¿cierto? Aquí no di ninguna opinión, solamente di cosas que ustedes también podían corroborar. Ustedes también se pueden dar cuenta de que esto es relativamente pequeño porque es un poco más chico que mi mano, que tiene muchos colores, ¿cierto? Bueno, no sé si lo escuchan, pero suena como a plástico. No hay ninguna opinión de por medio, son solo hechos, ¿cierto? Son solo información objetiva. Pero si yo hubiese dicho, por ejemplo, este hermoso objeto que está hecho de un plástico increíble, del mejor plástico de todos, que tiene unos colores preciosos. ¿Hay alguna opinión ahí de por medio? Sí, es su punto de vista sobre si es bonito o no. Claro, si se dan cuenta, yo dije prácticamente cosas positivas de esto. Dije que era precioso, que era de un plástico, del mejor plástico de todos, que tenía unos colores muy lindos. Y eso es subjetividad, porque para mí, para Jaime Ojeda, esto es bonito, y esto está muy bonito, y podríamos decir que útil, pero quizás para otra persona, esto no es bonito, esto es feo, y ninguno de los dos tiene la razón. Solo estamos en presencia de información subjetiva. Ingrid, ¿usted había levantado la mano? Sí, ya recordé la clase que vimos eso porque leímos el texto de Punta Arenas, en donde el periodista o el escritor de la nota fue subjetivo. Muy bien, ¿cierto? Era muy subjetivo, porque hablaba solo cosas maravillosas de Punta Arenas. Entonces, recordemos que la objetividad es la actitud en la que yo entrego información sin tener un juicio de valor, sin tener una opinión de por medio. De esta forma, podemos hablar de que hay textos que son objetivos, o podemos hablar de personas que son objetivas, porque solamente se encargan de trabajar con la información comprobable. Por ejemplo, las noticias son objetivas, porque nos dan el hecho en sí, no nos dan opiniones de por medio. Los jueces en la corte son objetivos. Esperamos, ¿cierto? Ojalá que sí. Porque ellos no ven pobrecito este, pobrecito el otro, sino que ellos, en base a los antecedentes que se reúnen en las investigaciones, determinan algo. Pero ahí no hay opinión de por medio. En cambio, decir que algo es bonito, eso es subjetivo, porque la belleza es distinta para todos nosotros, ¿cierto? Decir que algo es muy bueno, muy malo, también lo que es bien y mal cambia para todos nosotros. Por eso, por ejemplo, es que nunca vamos a llegar a un consenso de cuál es el mejor equipo de fútbol de todos, porque todos tenemos preferencias distintas. A algunos les gustará mucho el Colo, a otros les gustará mucho la U, a otros mucho la Cato, algunos dirían, nah, el fútbol chileno ni siquiera vale la pena ponerse a pelear por eso, ¿cierto? Pero eso es subjetividad, a menos que nosotros elijamos un parámetro objetivo, como decir el equipo más goleador, y ahí los goles son un parámetro más objetivo. ¿Se entiende más o menos esta diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo?
Sí, bacán. Muchas gracias a los que me están ahí ayudando con sus reacciones. Por ejemplo, decir que hoy día está helado. ¿O que será objetivo o subjetivo? Decir que está helado el Objetivo, día. Objetivo. ¿Cómo podemos comprobar que está helado, por objetivo. ejemplo? ¿Cómo lo podríamos Es, comprobar? yo, A ver, veámoslo. Profe, objetivo, ¿ah? Objetivo yo digo que es lo que se apega a lo real, po, es lo real, y ya lo subjetivo es ponerle adorno, casi. Claro, pero es Cada que, cual le pone un adorno, como lo ve claro, él. pero es que ahí tenemos que, la palabra real es un poco engañosa aquí, por eso tenemos que decir a lo que es comprobable, ¿ya? Más que lo que es real. Porque, por ejemplo, Ay, yo puedo decir, ustedes aman a sus hijos, ¿cierto? Pero, y eso es real, pero ¿cómo podemos cuantificar cuánto aman a sus hijos? Eso no es objetivo, ¿se entiende? Es difícil comprobar cuánto aman a sus hijos, porque no hay parámetros para eso. No sé si se entiende. ¿Sí? Ingrid había levantado la manito. A ver, vamos a ya. escuchar qué es lo que dice Ingrid. sí que se puede comprobar que hace frío por la sensación térmica, porque uno necesita estar más abrigado, porque si sale afuera a uno le sale ese humito por la boca o porque está congelado las pozas de agua, etcétera. Hay un montón de maneras de comprobarlo. Claro, muy buena acotación. Y hay otro detalle también súper importante, que nosotros podemos, si varias personas pueden comprobar el mismo hecho, también podemos hablar de que algo es objetivo, ¿ya? También podemos hablar de que hay ahí un dejo de objetividad. Por ejemplo, si yo digo ahora que es de noche, probablemente las 30 personas que están acá me podrían confirmar si es de noche o no. ¿Es de noche o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, entonces, como muchas personas pueden comprobarme que es de noche, estamos ahí en presencia de un hecho y generalmente los hechos son objetivos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esto para la materia que vamos a ver, ¿ya? Voy a cargar mi computador. Es súper importante que nos acordemos entonces de lo que es la objetividad y la subjetividad. En términos simples, entonces, tengan en consideración que cuando nosotros hablamos de algo subjetivo, estamos hablando de algo que tiene un juicio de valor. O sea, que algo que tiene la opinión de una persona. Denme un segundo. Entonces, si la opinión está metida en la información que yo estoy entregando, estamos hablando de información subjetiva, ¿vale? Bien, eso sería entonces para comenzar. Primero, vamos a trabajar con una actividad que me la prestó el profe Lucho. No sé si conocen al profe Lucho. El profe Lucho es el otro profesor de lenguaje que hay acá en Aviva. Y la actividad está muy buena, así que se la vamos a copiar. Y me sirve de repaso. ¿Me pueden decir, por favor, si es que se ve lo que estoy compartiendo? ¿Es una diapositiva en aire? Sí, profe. Acá. Muchas gracias. Entonces, vamos a trabajar con esta actividad que me prestó el profe Lucho. Dice lo siguiente: la noticia, la redacción y la opinión, ¿vale? Puros conceptos que más o menos hemos ido viendo. Recuerden que esto es una clase de repaso, así que le invito a que todas las preguntas que quiera, no se quede con ninguna duda, por favor. Ya. Tenemos esta imagen acá. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? A ver, levantando la manito o escribiendo en el chat. ¿Qué es lo que ven ustedes en la imagen? Le Un vamos a dar la choque, oportunidad a Nilton, un que choque, un levantó accidente, la un mano choque. primero. Nilton, cuénteme, ¿qué es lo que está viendo usted? Un Profundice todo. accidente. Para empezar, un accidente. Ya, perfecto. Una imagen real, Ya, podría ser bien, una noticia. perfecto. Podría ser un hecho que recurra a una noticia. Muy bien. Mm. Teresa dice en el chat, choque de autos. Muy bien, Nilton, muchas gracias por participar. ¿Había alguien más que estaba hablando? Me parece que Moisés. Profe, de ahí yo veo un choque, ¿no? Chocaron 3 autos. Ya, perfecto. ¿Algo que les llame la atención? Colisión de vehículos. Colisión de vehículos, El ¿cierto? color de los autos. Ya, perfecto, ¿cierto? Que la calzada está mojada. Bien, buena observación. Sí. Hay airbag reventado.
Exacto, muy bien. ¿Dirían ustedes que es un choque de mediana intensidad, de alta intensidad? ¿Fue un choque menor? ¿Fue un choque mayor? Alta intensidad. Por Alta intensidad. como está el auto lila, el morado. Se ve que está compleja la cosa, ¿cierto? Bien. Sí. Alto impacto también dice acá Jordan. Teresa también dice alta intensidad, ¿ya? Eh, esa información que me están diciendo ustedes, ¿es toda información objetiva o subjetiva? ¿Qué creen? Objetiva. Objetiva, ¿cierto? Por ejemplo, cosas objetivas que me dijeron ustedes. Me dijeron que había un auto rojo, un auto negro y un auto azul. ¿Podemos comprobar que eso es objetivo? Sí, Sí, ¿cierto? Podemos comprobar que eso es objetivo, ¿cierto? Ahí Carelia, Teresa y Jordan también lo confirman, ¿cierto? En el chat. Ahí objetivamente podemos decir de que hay autos rojos, azules y negros. Y nadie nos podría cuestionar esta información, ¿cierto? También uno de ustedes mencionó que que la calzada estaba húmeda. ¿Eso es objetivo o subjetivo? ¿Qué me dicen ustedes? Objetivo. Ya, voy a esperar ahí. bueno, yo Objetivo. digo que yo digo que es subjetivo porque es lo que está viendo él, pues no sé, yo no veo que esté mojado. Ya. Bueno, aquí va a Ya depender estar corto de, de vista ya. va a depender del tamaño, voy a tratar de ampliar un poco la imagen, ¿ya? Pero va a depender un poco del tamaño de cada cosa, pero si se dan cuenta, hay un brillo que se refleja sobre, Acaba de llover, Moisés, ¿cómo no lo va a ver? claro, y además No acá veo nada. está esa típica mancha de aceite que se hace cuando se mezcla el aceite con el agua. Ahí tenemos otro dato, entonces vamos a decir que es objetivo, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Eh, ya, esa Que la información es barrera de objetiva. contención también la golpearon. Ah, bueno, mire, muy buen observador usted, Nilton, ¿ah? Yo no me había dado cuenta de eso. No me había Es dado que cuenta de eso. tenía muchos accidentes. Chuta, estamos frente a un experto. La- Oigan, ahora me gustaría que hagamos el juego inverso. ¿Me podrían dar información subjetiva frente a esto que estamos viendo aquí? Que hay muchos lesionados. Ya hay muchos lesionados, pero eso sería, ¿podríamos comprobar nosotros que hay muchos lesionados? No, Pero a simple vista en la foto no, porque no sabemos cuánta gente iba en los autos. Claro, pero eh, efectivamente no tenemos más información que en la fotografía, pero decir que hay muchos lesionados puede ser información objetiva, porque lo podríamos comprobar. Sería cosa de preguntarle a los encargados, ¿cierto? Teresa Insunza dice que iba en exceso de velocidad. ¿Eso será subjetivo u objetivo? Subjetivo. Subjetivo, ¿cierto? Porque la velocidad, si bien hay parámetros para medirlo, con la fotografía que tenemos ahí, nosotros no podemos determinar la velocidad que iban, ¿cierto? O sea, lento no iban porque el pencaso se ve ahí, claro, ¿cierto? Que el choque se Iban causó escuchando música. porque a alguien se le rompió un neumático. No lo sabemos. Ya, claro, eso tampoco lo podríamos comprobar. No podemos asegurar que a alguien se le rompe el neumático, ¿cierto? También, por ejemplo, Porque iba en estado de ebriedad. exacto, eso tampoco lo podríamos confirmar. Pero si yo dijera cosas como, no, este accidente fue piolita nomás, fue ahí nomás, fue un accidente chico. Eso es subjetivo, subjetivo. ¿Eso les parece subjetiva esa declaración? Sí. Sí. Claro, ¿cierto? En cambio, si hubiese dicho, si en las noticias dijeran como, no, un terrible accidente de proporciones dantescas, ¿eso suena objetivo? No, también es subjetivo. ¿Cierto? Es el otro extremo, ¿cierto? Uno está minimizando mucho la gravedad de un evento y el otro está como exagerando demasiado la gravedad del evento. Entonces, podemos darnos cuenta de que los textos nosotros los podemos leer de manera subjetiva u objetiva. Ahora, generalmente, cómo hagamos este proceso va a depender del tipo de texto. Ahora nosotros vamos a empezar a trabajar con textos periodísticos y se espera que el lector, cuando lea un texto periodístico, sea objetivo.
O sea que guarde un poquito la opinión, la deje en el velador un ratito y absorba la información del texto de manera objetiva, ¿cierto? Y que después traiga sus opiniones de vuelta y ahí analice la cosa. Pero al momento de leer un texto nosotros tenemos que tratar de dejar de lado nuestros prejuicios y nuestras preconcepciones, ¿vale? Al menos cuando estamos leyendo periodísticamente. Va a depender del tipo de texto, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy leyendo una novela, un cuento, se espera que como lector yo me entusiasme con la novela, que yo tenga sentimientos por esta novela. Y los sentimientos son subjetivos, ¿cierto? Entonces, va a depender del tipo de texto si es que yo tengo que ser más objetivo o más subjetivo. Ahora, me gustaría que hagamos una pequeña actividad de 2 minutos. ¿Podrían ustedes escribir la experiencia que vivió cada chofer? Pueden hacerlo en su papel, en su cuaderno, en el chat, y en 2 minutos revisamos la lectura, ¿vale? ¿Cuál sería la experiencia que vivió cada chofer? A ver si me pueden ayudar con eso. Profe, como si uno hubiese sido el chofer de algún vehículo. Claro, ¿no? Juega usted como que, claro, ¿qué experiencia vivió cada chofer? ¿Cierto? Como si usted hubiese sido el chofer de algún vehículo. Exacto. Ya son las 32 a las 34 revisamos sus experiencias. A ver qué me van a escribir ustedes. Queda un minutito, queda un minutito. Bien, estamos listos. ¿Quién quisiera comenzar contando su experiencia? Luz Delgado puso, voy a leer que fue la primera, puso, tuvo susto y preocupación por lo ocurrido. Ya, alguno de los choferes tuvo eso. Ya, Moisés, a ver, cuéntenos. Bueno, yo le coloqué más completo, profe, le coloqué la experiencia que vivió fue desesperada. Al ver que al apretar el freno del vehículo no se detuvo, más bien refaló por el cemento húmedo, por la neblina, nótese, por la neblina muy espesa que había a esa hora de la mañana, Bien, que bien, humedecía la calzada, colisionando de frente con dos vehículos. bien. Me gusta que está tratando de ser lo más objetivo posible y está siendo muy descriptivo. Así que le felicito, Moisés. Muy buena aproximación a lo que vamos a estudiar más tarde. Muy bien.
¿Alguien Gracias. más quisiera leer su respuesta? Ingrid, de ahí vamos a leer lo que puso Jordan. Okay. Esta mañana salí a las 7:30 am desde mi casa hacia el trabajo. En la madrugada había estado lloviendo, iba a unos 80 kilómetros. De pronto una poza que no vi me desvió el vehículo y fui a dar contra la barrera de contención. Desde entonces no recuerdo nada hasta que desperté en el hospital. Perfecto, muy bien también, ¿cierto? Ahí tenemos la visión, perfecto. Hay algo que no vio, hizo que chocara contra la barrera y ahí se generó el resto del accidente. Muy bien, Ingrid. Voy a leer lo que puso Jordan. Jordan puso lo siguiente. Jordan puso: soy el propietario de la camioneta. En mi afán de querer virar a la izquierda, no me percaté que ambos autos venían a exceso de velocidad sin poder virar, viéndome más afectado en este choque. Bien, aquí también tenemos esta declaración donde las otras personas serían las culpables. Teresa pone: producto de un choque por alcance, el chofer del auto negro no alcanzó a frenar, falleciendo el conductor en el mismo lugar. Los demás conductores quedaron con heridas de gravedad. Muy bien. Un poco triste lo que estamos trabajando, pero está bien como ejercicio. Bien, bien, bien. Oigan, que acá pregunta como para jugar un rato. ¿Quién dirían ustedes que fue el culpable? Solo con la fotografía que se ve ahí. Porque se ven tres autos. Yo no sé quién iba para qué lado, ni Yo creo que fue la camioneta. la camioneta, el azul. Yo también, profe. ¿Cierto? Se nota porque tiene cara de culpable. Ah, ¿cierto? Porque es azul y el azul. Ya. Porque me da la impresión como que el negro y el rojo venían en una carretera doble pista, ¿puede ser? Sí, El azul Yo como que igual fue, veo doble vía. ¿cierto? Parece que se atravesó la camioneta y el negro quiso esquivar o algo y se fueron los dos contra la camioneta. Exactamente, sí, sí, se ve bien, bien terrible la cosa. Bien, vamos a ver entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de la actividad. La actividad dice lo siguiente. Ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio. Dice acá, ustedes van a escribir el titular del hecho que les voy a leer a continuación, ¿vale? Ustedes tienen que escribir el titular. Por si no se acuerdan, el titular de una noticia, aunque los titulares en general son lo mismo, es una frase que intenta resumir el hecho principal del que habla la noticia, ¿vale? Eso sería el titular, una frase que intenta resumir el hecho principal de la noticia, sin darnos detalles, ¿cierto? El hecho sería el siguiente: Valdivia, 3:30 de la madrugada. Hombre ebrio conduce un vehículo a gran velocidad por calle Picarte. Dobla hacia Rubén Darío, chocando con un poste del alumbrado público. El sector queda sin electricidad hasta el mediodía. El chofer termina con lesiones leves. ¿Ya? Ese es el texto. Entonces, ¿suena como noticia o no suena como noticia lo que le acabo de leer? Sí, Sí, ¿cierto? ¿Podrían decir ustedes que es información objetiva o subjetiva? objetivo. Objetiva. A ver, sí, ¿sí? ¿Objetiva? ¿Están de acuerdo? Manito arriba si que creen que es objetivo. Objetiva. objetiva. Yo, bueno. Les voy a pedir entonces que levantando la manito del chat o escribiendo en el mismo chat, pudiesen entregarme datos que son objetivos que pueden extraer ustedes del texto. Voy a agrandarle el texto para que lo tengan ahí. ¿Alguno de ustedes me podría entregar datos objetivos que aparecen? A las 3:30 de la madrugada un accidente. Perfecto, ahí tenemos un dato, ¿cierto? 3:30 de la madrugada, ese sería un dato objetivo. Se puede comprobar fácilmente, porque probablemente varios testigos lo dicen. Eh, Jordan Nagy pregunta, ¿en este caso no aplica la fuente de donde proviene la noticia para poder clasificarlos como objetivos o subjetivos? Claro, uno podría cuestionarse lo mismo, pero nosotros como noticia asumimos que es objetiva porque el periodista hizo un proceso de investigar, de preguntarle a varias personas y en base a la información que reúne de varias fuentes, entrega una versión oficial. Por eso asumimos que las noticias son objetivas. Corremos el riesgo, ¿cierto? Pero por definición las noticias son objetivas. Ya, vuelvo a preguntar, ¿qué otro dato Profe, objetivo encuentran de la noticia? Moisés.
¿Pero qué era lo que teníamos que hacer con este texto? Que estoy aprovechando para reflexionar un poco sobre el texto, de preguntarles a ustedes sobre Ah, ya. datos objetivos que podamos extraer. Ya nos dijeron que ocurrió a las 3:30 de la madrugada en Valdivia. Constanza Que menciona que, chocó con un poste del alumbrado público. ya, perfecto. Dice Constanza acá que el sector queda sin luz, el sector del accidente. Ahora vamos a escuchar a Gabriela y luego Luz. Sí. A ver, Gabriela. Que iba a decir lo mismo, que el sector queda sin luz. Ya, perfecto, ¿cierto? Ahí podemos comprobarlo, ¿cierto? Probablemente si le preguntábamos a los vecinos de esto, todo esto es ficticio, ¿ah? No ocurrió afortunadamente, pero si le preguntáramos a los vecinos, todos los vecinos nos dirían, no, sí, no, nos quedamos sin luz. Y ahí comprobamos que es un hecho objetivo. El choque fue en la calle Rubén Darío. Ya, bien, ¿cierto? Y queda un último dato objetivo, que es que el chofer termina con... Y el sector Chofer queda sin en luz exceso por de mediodía. velocidad. Iba ebrio. Exacto, y que, Bien. por último, que... El sector Queda queda con sin luz. lesiones. Exacto, exacto, exacto. Bien, perfecto. Ya analizaron este texto por todos lados y se dieron cuenta de la información objetiva que tiene. Entonces, yo les pediría ahora que me vayan escribiendo en el chat o con el micrófono un titular para esta noticia que estamos analizando acá, ¿vale? A ver, Ingrid, yo los voy a ir anotando acá, ¿vale? Tengo dos. Ya, a ver, Ingrid, cuéntame. Uno sería choque deja a Rubén Darío sin luz. Ya. O el otro más cortito, accidente en Rubén Darío. Ya, a ver, vamos a anotar uno. Choque deja a Rubén Darío sin luz. Rubén Darío sin luz. ¿Y el otro que había dicho cuál era? Accidente en Rubén Darío. Accidente en Rubén Darío. Bien. ¿Alguien más tiene otra cosa que me quiera comentar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a ver el chat. El chat dice accidente en la madrugada en Valdivia. Choque en la madrugada deja un sector sin luz. Ah, me gusta cómo suena ese, ¿eh? Suena muy noticioso. Suena muy, muy, muy noticioso. Aquí. Y después tenemos accidente en la madrugada en Valdivia. Bien. ¿Alguien más que se quiera atrever? Accidente en la madrugada en Valdivia. Chofer imprudente deja... Ah, ya, aquí aparecieron más. Conductor ebrio provoca accidente dejando el sector sin electricidad. Bueno, bien, muy claro ese, ¿cierto? Muy claro. Nos deja ahí, pero clarita la información. Después tenemos por acá, vehículo choca con poste de alumbrado público en Valdivia. Buena, me gusta cómo suena ese. Suena muy periodístico también. Y chofer imprudente deja sin luz. Chofer imprudente deja sin luz a un sector en Valdivia. Perfecto, muy bien. Si se dan cuenta, están muy buenos sus textos. Porque, bien, dejan acá, a ver, me gustan los textos que están escribiendo porque, por un lado, dejan en evidencia cuál es el hecho puntual. ¿Cuál dirían ustedes que es el hecho principal de esto? Que un sector se quedó sin luz. ¿Que un sector se quedó sin luz? ¿O esa sería la consecuencia? La consecuencia. Claro, por cierto, muy bien, Teresa, el choque o el accidente, como dice Connie, ese es el hecho puntual, eso es lo importante. Vamos a recordar que las noticias siempre se construyen a partir de un evento. Las Chofer imprudente. noticias intentan contarnos un evento que ocurrió
y un evento que tiene cierta importancia, por lo tanto todo el mundo debiese conocerlo. Y en este caso, el evento que nos quiere contar esta noticia es el choque, ¿cierto? Ahora, para darnos más detalles, nos explican que este choque no fue un choque sencillo, porque tuvo una consecuencia, y la consecuencia que tuvo fue el corte de luz. Y eso es lo que me gusta de los titulares que escribieron ustedes, porque entre los titulares que escriben ustedes, le dan la importancia al choque, como le dan la importancia al corte de luz. Voy a escuchar a Moisés y luego a Luz, a ver qué es lo que me quiere decir. Profe, yo coloqué uno medio largo, pero igual, mire. A ver. Alumbrado eléctrico se ve afectado. Alumbrado eléctrico se ve afectado nuevamente por conductor en estado de ebriedad. Ya, bien, claro, es largo, pero es súper explicativo. Uno podría hacer la trampa de no leer nada más de la noticia porque está muy bien explicado. Bien, Moisés. A ver, Luz. Profe, el choque se produjo por una persona imprudente, porque ahí dice choque, choque y choque de vehículo, pero era por el conductor, la culpa del conductor. Ah, claro, claro. Podríamos decir, claro, ahí también uno podría jugar en que podrían, claro, lo que dice Gabriela, uno podría colocar como titular, ebrio deja sin luz al sector de la ciudad, pero no estamos siendo tan objetivos ahí, ¿cierto? Porque ahí caemos en lo que es un problema en nuestra sociedad actual, en los titulares tendenciosos, titulares que suenan están escritos de una manera que genera como que generan estas ganas de hacer clic, como con malicia, por decirlo de una forma, ¿ya? Y claro, o sea, no le estamos quitando la culpa al compadre, si un compadre borracho se estudia a manejar, pero tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible. Y acá lo importante es que el choque fue lo que dejó sin luz. Porque si solo colocáramos como ebrio deja sin luz, es un poco amplio el titular, y uno podría pensar como, un borracho anda tirando cadenas a los postes, por ejemplo. O un borracho hizo un cortocircuito en la casa, metió un tenedor al enchufe. Entonces, por eso tenemos que tratar de ser lo más explicativos. Y en este caso, felicito a todos los que se dieron cuenta de que el choque era el elemento importante, ¿cierto? Vamos a leer las últimas intervenciones. Dice acá, Luis Cabeza, accidente nocturno en Valdivia, deja sin luz al sector tras choque de conductor ebrio. Buena, buen titular, buen titular. Jordan Negui dice acá, lo pondría como crónica, las consecuencias de manejar en estado de ebriedad. Claro, pero ahí Jordan no es un mal título, pero depende del tipo de texto que nos están mencionando. Si nosotros hiciéramos un reportaje, por ejemplo, ese título que usted menciona está bien, bien bueno. Pero como esto es una noticia, siempre tenemos que hacer resaltar el hecho. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva para que no nos atrasemos más. Bien, aquí me voy a soltar este ejercicio porque más o menos ya lo conversamos. Pero les quería contar lo siguiente, que si bien la noticia por definición es un texto objetivo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos como un pequeño defecto, y es que siempre creemos tener la razón. Pero es importante que nosotros sepamos y tengamos conciencia de que los hechos pueden cambiar según el punto de vista de quien está observando y por lo tanto de quien está hablando. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como seres humanos, como escritores, de tratar de dejar de lado nuestra visión para poder escribir. Y es súper complejo, es casi como un problema filosófico. Yo les pregunto a ustedes, en la fotografía, ¿cuál de los dos tiene la razón? En esa foto, ¿Los dos? Los dos, ¿los dos tienen la razón o no? porque depende del punto de vista de cada uno. Claro, por cierto, depende del punto de vista. Los dos están teniendo la razón. Uno dice que es un 6, el otro dice que es un 9, y ninguno de los dos está mintiendo, ¿cierto? Entonces, ese es como el problema de las noticias, y ese es como el gran desafío que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de leer noticias. Las noticias son objetivas, sí, es verdad, pero también dependen de qué es lo que vio cada persona. Por ejemplo, ocurrió en esta misma clase, de que uno de sus compañeros, chuta,
ocurrió en esta misma clase que uno de sus compañeros se dio cuenta de que el piso estaba mojado. Y fueron muy pocos, me incluyo, que no nos dimos cuenta de que el piso estaba mojado hasta que el compañero lo dijo. ¿Eso quiere decir que nuestro compañero es más poderoso que nosotros? ¿O que el compañero está mintiendo? ¿O que nosotros estamos ocultando información? No, nada que ver, solo que el compañero está hablando desde su visión, ¿cierto? Ahora, esto que estoy mencionando acá, ¿los lleva a usted a alguna reflexión? ¿Los hace pensar en algo? Sí, que las opiniones de cada uno son de acuerdo a la perspectiva del asunto que uno tenga. Claro, ¿cierto? Y como estamos en un momento en el que las noticias las escriben seres humanos, igual tenemos que tener en consideración eso, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer nosotros si es que cada periodista es un ser humano y va a escribir desde su propia verdad? ¿Qué tendría que hacer yo para poder averiguar bien qué sucedió? ¿Cómo podría yo eh, informarme bien sobre algo? Leer más información respecto al tema de otros puntos de vista de otra gente. Buenísimo, muy, muy bien, Ingrid, muy bien. Eso es la idea, lo ideal, es lo ideal, por eso ocupo esa palabra, pero sería ideal que nosotros cuando nos estemos informando podamos recurrir a varias fuentes de información. Podamos escuchar un día la noticia del 13, después del TVN, después del Mega, después de la red de Chilevisión, porque de esa forma voy a tener varias visiones. Si yo solamente consumo las noticias de un medio, de las últimas noticias, del Mercurio, de la Tercera, voy a estarme acostumbrando a la visión que tiene ese medio. Y si bien voy a estar informado de las cosas, puede que no tenga el panorama completo, porque, insisto, los periodistas son humanos. Ellos están tratando de todas maneras de ser objetivos, pero al ser humanos no siempre vamos a poder ver todo. Constanza Villarroel dice, informarse desde distintos puntos de vista y recolectar los hechos objetivos. Claro, muy bien, Connie, yo concuerdo con usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, es difícil porque en el tiempo, en el mundo actual, tenemos súper poco tiempo para estar leyendo cosas. Entonces, es complicado esto de poder ocupar tanto tiempo en una noticia, ¿cierto? Pero eso, esa es la reflexión que quería dejarles por el día de hoy. Bien. Nilton, cuénteme. ¿Avanzaron mucho, profe, o no? No Se me apagó, fuimos, el se, celular. no se preocupe, Nilton, está todo grabado. Pero estábamos No. reflexionando en la importancia de leer noticias desde varios ámbitos. Acá tenemos Ay, unos ejemplos, por ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos, mire. Dice acá este titular, confusión, trifulca y un tiro al aire en Lavapiés. Lavapiés es un sector de Madrid, es como decir Recoleta, Maipú, Pudahuel, ¿ya? Acá tenemos otro titular. Un policía dispara 2 tiros al aire en el arresto de un mantero en Lavapiés. Manteros son los vendedores ambulantes, así los dicen en España. Y aquí tenemos otro evento más. Dice acá, la detención de un mantero termina en peligroso tiroteo en Lavapiés. Y este último titular que dice, la policía dispara en Madrid. De estos 4 titulares, ¿cuál les parece a ustedes cuál les gusta más? ¿O qué diferencias ven? Primero, antes de decirme cuál les gusta más, ¿qué diferencias ven en estos 4 titulares? que cada vez se va haciendo como más leve la noticia. Ya, Ya como bajándole el perfil. bien, perfecto. ¿Creen ustedes que hay objetividad en todos? ¿Hay alguno que no sea objetivo? No, hay unos bien poco objetivos. El primero. Ya, pues, ¿cómo se da cuenta usted, Porque Ingrid? hay, O Moisés, dele nomás. hay una diferencia porque primero dice confusión, trifulca, un tiro, después acá el otro dice ya dispara 2 tiros. Sí, Entonces pues, ya hay una diferencia grande. claro, es un tiro, pero Claro, y las palabras confusión y trifulca da a entender que hubo un tremendo alboroto y una gran pelea.
Claro, muy bien. Hay otro más también que tiene ahí como un poquito de subjetividad. ¿Lo pueden reconocer? En- ¿Se dan cuenta cuál es el otro titular que tiene subjetividad? El que dice que terminó con un peligroso Peligroso tiroteo. tiroteo. Exacto, ¿cierto? Un peligroso tiroteo. Ahora, convengamos en que los tiroteos son peligrosos siempre, ¿cierto? Pero bastaba con decir un tiroteo, ¿cierto? Terminó en tiroteo el lavapiés. ¿Y qué les Pero parece? no se Dígame. sabe si fue un tiroteo porque uno dice que fueron 2 tiros al aire, el otro dice que fue un tiro al aire y el otro le puso tiroteo, entonces no se sabe cuál es la verdad. Exacto, ¿cierto? Y si se dan cuenta, muy buena observación, Ingrid. Si se dan cuenta, es el mismo hecho, el mismo hecho. Y lo están analizando 4 medios distintos con 4 puntos de vista distintos. Porque para un medio solamente hubo un tiro al aire. Y ahí podríamos decir como, chuta, le faltó investigar. Para otro medio hubo 2 tiros al aire. Ya hay un tiro de diferencia, que puede parecer poco, pero es un tiro, es algo peligroso, ¿cierto? A ver, Moisés, cuéntame. Lo que podemos sacar en claro de todas esas noticias es que un policía arrestó a una persona que vendía en la calle, no, nada más. Por el resto le ponen los periodistas para poder vender el diario o que llame la atención de la gente que va a comprar, creo yo. Claro, ¿cierto? Ahí. Lo único en que coinciden todos es que hubo un policía que Un dejó a arresto. otra persona. Exacto. Pero ahí, por ejemplo, el tercero dice un tiroteo. Y tiroteo, claro, técnicamente 2 balas podrían ser un tiroteo, pero la palabra tiroteo, ¿qué Sí, connotación tiene, cierto? Cuando ustedes hablan, escuchan tiroteo, ¿en cuántas balas piensan? muchos tiros, muchos tiros. Es Y que con, de repente puede ser también intercambio de balas un tiroteo, po, aunque no sean muchas. exacto, lo mismo que Newton iba a decir. Exacto. Claro, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, es impresionante como un par de palabritas cambian al tiro el efecto. Y este titular que dice, la policía dispara en Madrid, ¿qué les parece ese? Está como, yo Ese, creo que ese ese es abarca como más algo todavía. objetivo. Sí, por un lado el más Yo creo que objetivo, ¿cierto? sí. Sí, Mois- porque ahí no da explicación de si disparó, porque igual arriba dice que disparó un mantero, pero hasta el momento nadie sabe que fue un mantero. Puede haber sido otra persona. Pero Claro, igual Se es habla. bien poca información, es como que igual le bajó el perfil. Es sí, poca, pero es como el más objetivo. claro, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿cierto? Es el más objetivo, pero es el más objetivo porque también es el que menos información entrega, po. Entonces es como un poquito trampa, ¿no es cierto? Sí. Es como trampa, porque Mm. no se la jugó con entregar información. Entregó tan poca información que, claro, es el más objetivo de todos. Profe, cuando uno da una opinión subjetiva, lo subjetivo siempre se basa en un hecho real, pero con más información. Claro, la subjetividad, bueno, No hay que puede ser algo partir, ficticio. es que va a depender, mire, cuando hablamos de subjetividad, siempre tenemos que pensar que nuestra opinión es subjetiva, porque Mm. depende de mi punto de vista, ¿vale? Pero siempre va como hablando de algo real. Nada más que yo doy una opinión más. Puede ser. Claro, pero es que, claro, es difícil hablar de lo real porque, por ejemplo, yo podría decir como los fantasmas son puros giles. Y ahí estoy dando una opinión, ¿cierto? Pero, claro, podemos cuestionar y una opinión subjetiva, pero los fantasmas son reales, No se sabe. no se sabe. Entonces, claro, por eso aquí en este tipo precisamente en este tipo de textos, vamos a hablar de lo comprobable y lo no comprobable. Porque, por ejemplo, podría ser una noticia del viejo Pascuero. Y el viejo Pascuero como que no existe realmente, pero sí es real para los niños, ¿se entiende? Es bien complejo. Ahí la tía de filosofía yo creo que le podría dar una mejor respuesta. Profe, lo subjetivo se da, por ejemplo, cuando alguien trae un comentario, la vecina trae un comentario a la casa y después ese se pasa de boca en boca y se vuelve muy subjetivo porque cada uno da su propia opinión. Claro, ahí tenemos otro fenómeno, que claro, es otro fenómeno que nace de la subjetividad, ¿cierto? De que la información se va degenerando a medida que va pasando por más personas, que es como este juego del teléfono roto que alguna vez jugamos cuando chicos, Yo donde creo que nos...
En un caso así es como encubrir la copucha. Claro, Van a usar una palabra, no, fue subjetivo, no fue una copucha. claro, efectivamente. Pero sí, miren, alguien había comentado algo que fue Constanza, me parece, que decía lo subjetivo siempre va de la mano de una opinión. Efectivamente, o sea, eso es, ¿ya? Cuando nosotros damos nuestra opinión, siempre vamos a ser subjetivos porque estamos dando nuestro punto de vista. Algo que nosotros creemos o nosotros pensamos o una experiencia personal, ¿vale? Por eso, es interesante este tema porque da para harto debate. La idea no es que ustedes empiecen a dudar de todo, sí, pues, ahora es como ser más crítico nomás. Por si acaso, recuerden que son las 8. Entonces, como son las 8, tienen que colocar su nombre en el chat, por favor, para que queden presentes. Profe, yo de todas maneras leería primero el segundo diario porque me da como más confianza. Después leería los otros para Ya, confirmar. buena, perfecto. Claro, pues ahí, si uno tiene tiempo, sería bueno leer como por todos lados la información. ¿Se acuerdan ustedes que hace un par de meses, po, o hace un par de semanas atrás, sucedió algo así, que no tiene que ver tanto con la subjetividad ni con el hecho de mentir, pero tiene que ver con la velocidad con la que van apareciendo antecedentes que modifican una noticia? ¿Se acuerdan de esta noticia de la monjita que, que andaba con la maleta y que pillaron un cadáver Sí, dentro de una maleta? sí, No, profe, sí me acuerdo. en un par de años más va a haber tremenda película de eso, pero era curioso cómo esa noticia fue evolucionando tanto, porque primero la noticia fue como, monja, no, primero fue, se encuentra una maleta con un cadáver en la calle. Después yo me acuerdo que la noticia evolucionó a que un caballero de estos que recolectan cartones había encontrado la maleta. Entonces buscaban todo el caballero. De ahí las cámaras de seguridad demostraron que fue una monja la que dejó. Entonces la noticia evolucionó a monja deja maleta con cadáver en la calle. Pero después nos enteramos de que no era una monja, que era una señora que le había hecho como un voto, pero no era una monja. Y después nos enteramos de que era como una promesa entre amigas. Fue rarísimo este evento. Pero claro, ahí no quiere decir que nos estén mintiendo y que hayan sido subjetivos, sino que se dio un fenómeno en el que cada vez que aparecía más información, uno tenía la necesidad de ir reescribiendo lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Eso con las noticias. Ya, alumnitos, eso es entonces. ¿Se van Profe, acordando más o menos? Dígame. ¿ella se vistió de monja entonces para hacer eso? Claro, pues finalmente lo último que se supo es que ella no era monja. Ella, la hija de esa señora sí era monja, pero esta señora como que hizo como un pacto con su amiga en el que decidieron vivir como monjas, pero la iglesia católica no estaban como en la lista de monjas de la iglesia. Ellas se vestían de monja por muchos años, pero nunca fueron, ¿cómo se llama? Beatas. Claro, Beatriz, nunca algo así. nunca entraron a la iglesia, no pertenecían a ninguna congregación, básicamente. Eso, sí, rarísima esa noticia. Ya, alumnitos. A ver, ¿qué les voy a mostrar ahora? Lo siguiente. Bien. Este texto, entonces, que les voy a mostrar ahora, nosotros lo estudiamos el año pasado. Pero recuerden que estamos con compañeros nuevos, así que nos sirve a todos para aprender. Y este texto se encuentra en la carpeta de Drive. Si ustedes no tienen acceso a esa carpeta, tienen que hablar con el profe Eric, y si no, yo se los puedo mandar, o sea, le puedo pedir al profe Eric que se los mande por WhatsApp a ustedes. ¿Vale? Dice lo siguiente. Por favor, así por WhatsApp. Ya. ¿Qué es una noticia? Dice lo siguiente. La noticia es un texto informativo que relata un acontecimiento relevante para un grupo numeroso de personas y debe ser de carácter objetivo, es decir, omitiendo cualquier opinión personal. Es un texto perteneciente al género periodístico que transita entre la narración y el texto informativo. Ya, acá hay hartas cositas que explicar, ¿vale? Y que son estas cositas que están subrayadas. Así que yo voy a ir explicándolas una por uno para que ustedes puedan tomar apuntes o memorizarlo, lo que les acomode más.
Lo primero que tenemos que entender es que esto es un texto informativo. ¿Se acuerdan ustedes? Lo estudiamos en la primera clase. Pero ¿se acuerdan ustedes cuál era la función de los textos informativos? Dar información de algo. Exacto, ¿cierto? Parece obvio, pero siempre importante es explicarlo. Los textos informativos entregan información sobre algo, ¿cierto? La intención que tienen es de proporcionarle información al lector. O sea, el lector hay algo que desconoce, el texto informativo se lo va a dar a conocer. Eso sería lo simple. La gracia de la noticia, sí, lo que lo diferencia de otros textos informativos y de otros textos periodísticos, es que la noticia se trata de un acontecimiento relevante para un grupo numeroso de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, las noticias se tratan de hechos, de eventos que ocurrieron, de cosas que pasaron. Ese detalle es súper importante, ¿ya? Ese detalle es súper importante porque las noticias tienen que ver con sucesos, con cosas que pasan, ¿vale? Cosas que pasan. Por ejemplo, K-pop. Eso no sería una noticia, sería un tema simplemente. Pero decir el K-pop es el género más escuchado de la historia, estoy inventando, ¿eh? Claro, ahí sería una noticia. ¿Por qué? Porque ese es un suceso. Es decir, el K-pop se ha transformado en el género de música más escuchado de la historia, ahí estaríamos frente a un hecho. O lo que leímos recién, ¿cierto? Accidente deja sin luz a un sector de Valdivia. Ese es un suceso, un hecho que ocurrió. ¿Se entiende más o menos la idea de esto del acontecimiento? Sí, profe, se entiende, Claro, porque si dijera accidente, entonces podría ser un tema de cualquier accidente, pero si habla de uno en específico, esa es la noticia. efectivamente. Y acá hay un dato importante, que la gente suele olvidarlo, pero es súper importante, que una noticia, para que sea una buena noticia, tiene que tener relevancia para un número de personas, para un grupo de personas numeroso, ¿ya? Por ejemplo, si yo dijera en un diario, en el Mercurio, dijera, profesor de Valdivia se pega en el dedo chico del pie. ¿Es un acontecimiento? Sí, es un acontecimiento. ¿Pero es un acontecimiento relevante? No, ¿cierto? No, a nadie le va a importar. A nadie, por mucho que me duele el pie, a nadie de ustedes le va a interesar que a mí me duele la pata. Ni tampoco el hecho de que yo me lastime la pata afecta a muchas personas, ¿cierto? Pero si le pusiéramos, por ejemplo, eh, presidente de Chile se lastima el pie, ¿será más relevante eso? Tampoco. Le Depende. importa más personas porque es el presidente. Claro, puede gustarnos o no el presidente, pero es relevante porque un presidente lesionado podría, qué sé yo, tendría que postergar sus viajes, tendría que postergar reuniones, qué sé yo, entonces sí habría más relevancia, le Le, afecta a más personas. le importó un montón de gente cuando llevaba el cierre abajo. Claro, eso también le importa a mucha gente. Entonces, como le importó a mucha gente, eso le va dando relevancia. Nosotros, por ejemplo, claro, efectivamente Constanza, porque es una figura pública. Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas atrás fue noticia de que Carla Jara había sido engañada por Francisco Kaminsky. A mí, en verdad, no me interesa la vida de ellos dos, ¿vale? Pero a mucha gente sí le interesa. Y uno podría decir como, informen cuestiones más importantes y qué sé yo. Pero como era tanta la gente que estaba interesada en este suceso, se transformó en una noticia relevante, porque era mucha la gente que quería saberlo. Moisés, Eso justo le iba a preguntar, profe. Entonces, relevante es cuando el interés es de mucha gente de saber algo sobre una... exacto. ¿Cómo? Ya, La relevancia va en la importancia que le da la gente al suceso, ¿ya? ya. Eso es la relevancia. Ahí nosotros podríamos entrar a filosofar, decir, oiga, pero eso no es importante y qué sé yo, pero así funcionan los medios de comunicación también. Le van a dar cabida a lo que la gente está pidiendo que le informen. A mí personalmente no me gusta el fútbol, pero yo entiendo que el fútbol es muy importante para muchas personas. A mí, si Chile gana o pierde la Copa América,
Me da lo mismo porque me tengo que levantar a trabajar igual todos los días. Pero yo entiendo que eso es muy importante para mucha gente. Entonces, es una noticia relevante. Y la respeto, igual me veo los partidos, pero no sufro tanto. Esa es la Ay, me ventaja. siento tan comprendida. Esa es la ventaja. Entonces, como que miro el partido y no sufro nomás. Pero bien, ¿se entendió esto de la relevancia? Entonces, el hecho, vamos a hacer una pregunta a Nilton para ver si se entiende ahora esto de la relevancia. Cuando leímos la noticia de que el choque había dejado a un sector de Valdivia sin luz, ¿eso es relevante o no es relevante? Sí, es relevante. Claro, es Es relevante, relevante. ¿cierto? Porque ese hecho es importante porque afectó a muchas personas. En cambio, si hubiese sido un A un choque, sector. exacto, choque hay todos los días, pero muchos de estos choques quedan en que solamente se lastima una persona o nadie se lastima. Entonces, como no hay un efecto que involucre a muchas personas, no pasa a ser noticia. ¿Se entiende? Eso es más o menos para que tengamos una noción básica de la noticia. Ahora, voy a continuar. Lo otro que se nos pide es que la noticia sea objetiva. Ya lo hemos comentado, de que la objetividad es esta capacidad o esta actitud en la que yo entrego la información sin mezclar o sin poner de por medio mi punto de vista sobre ese tema, ¿cierto? Eso es la objetividad, ¿vale? Vamos a tratar de que cuando uno escribe una noticia, omitamos toda la información personal. Esto es en definición, porque si hacemos un ejercicio crítico, nos vamos a dar cuenta de que los medios de comunicación no son objetivos, ¿vale? Intentan ser objetivos, pero lamentablemente no son objetivos. Lo intentan, así que nos quedamos con eso. Bien, entonces, ¿se va entendiendo esto de la noticia? Como en cuanto a sus características básicas. Sí, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Esto que les voy a Sí, explicar profe. ahora es súper importante, porque generalmente es pregunta de prueba. Para que nosotros tengamos en cuenta una noticia, para que sea una buena noticia, las noticias siempre tienen que responder 6 preguntas. Dejar en claro 6 preguntas. Y estas 6 preguntas son: ¿qué de qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo de cuándo pasó? ¿Dónde de dónde pasó? ¿Cómo de cómo pasó? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas que desencadenaron eso? Una buena noticia va a ser capaz de darme la respuesta de esas 6 preguntas. ¿Y a qué hora? Claro, ¿a qué hora se podría incluir en el cuándo? Claro, En ¿cuándo? en el cuándo. Entonces, más uno generalmente tiende a creer como, una buena noticia es una noticia larga, de 2, 3, 4 páginas. Y no necesariamente. Hay algunos periodistas muy talentosos que se encargan de, en 1 o en 2 párrafos, explicar una noticia con mucha profundidad porque se dan el tiempo de responder estas 6 preguntas. Entonces, cuando nosotros leamos una noticia, para evaluar si es una buena o mala noticia, al menos tengamos en consideración esto, de que las noticias siempre debiesen responder el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. ¿Vale? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Entonces, hagamos memoria, porque yo sé que lo vimos hace un par de minutos y la memoria es frágil, pero si hacemos memoria, en el texto que leímos anteriormente del choque que dejó sin duda a los demás, ¿se explicaba el qué sucedió? Sí, profe. Chocó Sí. un vehículo. Chocó un vehículo. Muy bien, ¿Y Connie, quién, muy bien, y quién Moisés. chocó? Muy bien. Ahora, sobre el quién chocó Moisés, ¿qué podría decir usted? Sí. El que iba ebrio arriba del auto. Claro, lo único que sabemos es que era un conductor ebrio. Eso es todo El lo que conductor sabemos ebrio. del quién fue. ¿Sabemos cuándo fue? A las 3:30 de la mañana. Sí, decía esta madrugada, así que era una noticia ficticia, ¿cierto? Pero sabemos que ocurrió en la madrugada y a las 3:30 de la madrugada. ¿Sabemos dónde ocurrió? Valdivia, las calles. En Valdivia, y se mencionaban 2 calles, ¿se acuerdan? Calle Picarte y Ramón Rubén Darío. Exacto, en Picarte y Rubén Darío. Pero en Rubén Darío ocurrió. Exacto, entonces sabemos el dónde. ¿Sabemos el cómo ocurrió este accidente? Sí, porque él chocó porque Sí. iba ebrio. Iba ebrio, iba a exceso de velocidad. ¿Se acuerdan que lo mencionaban en la noticia?
O sea, ¿cómo ocurrió? Ocurrió porque Perdón, me distraje. ¿Cómo ocurrió? Ocurrió porque esta persona iba a doblar y perdió el control del vehículo. Eso, así ¿Por qué? ocurrió. Porque ¿Por qué? Porque iba ebrio y porque iba a exceso de velocidad. Entonces, era una noticia de 4 líneas, pero ¿les parece a usted una buena noticia? Ahora que analizamos sí, estas preguntas. Sí, Sí. era una buena noticia, porque por muy pequeña que sea, fue capaz de respondernos estas 6 preguntas. Ahora, si ustedes, o sea, si hay una pregunta que tenemos que destacar por sobre las demás, es la pregunta del qué. El qué pasó es la más importante de todas. Las otras pueden estar en cualquier orden, ¿vale? Pero la primera que una noticia tendría que ser capaz de responderme es el qué pasó. Porque recordemos que las noticias se basan en la explicación de un suceso. Y el qué pasó es lo que me responde el suceso. Todas las demás preguntas, a quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, van a complementar la información del suceso que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un accidente. ¿A quién le pasó? Al chofer ebrio. ¿Cuándo le pasó? Tal día a las 3:30 de la mañana. ¿Dónde? En tal lugar. Entonces, todas las demás preguntas van a ir complementando al qué. ¿Se acordaron de esto? ¿O se entiende esto? Sí, profe. Sí, ya, bacán. Bien, eso estaba esperando, que más gente me confirme. Muy bien. Me quiero asegurar de que me están entendiendo, ¿vale? Muchas gracias, Con, y muchas gracias, Gabriela, por participar. Bien, dice lo siguiente entonces. Las noticias, además, tienen una estructura básica. Esta estructura puede modificarse según el criterio de quien les escriba. La estructura cuenta con un título, un lead o entradilla y el cuerpo o cuerpo de la noticia. Opcionalmente, las noticias pueden tener un epígrafe y una bajada de título. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver más adelante porque traje unas noticias para analizar. Pero las noticias siempre tienen esta estructura que les voy a mostrar acá. Una noticia siempre, siempre, siempre va a tener un titular, ¿ya? No puede haber noticias si no tiene titular, porque el titular me va a resumir la idea principal de la noticia. Pero además, la noticia va a tener opcionalmente, va a tener una bajada de título, que es esto no lo tiene, pero es como una frase chiquitita que va a aparecer justo debajo del título, que me va a complementar la información. Es como un subtítulo. Exacto, es como un subtítulo, ¿cierto? Que me entrega un datito más para yo poder sí. entender el título o el titular. Profe, ¿cómo se llama? ¿Bajada de qué? Bajada de título. Ba- Bajada de título. Pero lo más importante es que la noticia tiene que tener un párrafo, que es el primer párrafo de la noticia, el que viene inmediatamente después del título, que nosotros vamos a llamar lead. Se escribe lead, pero se pronuncia lead. O también ustedes le podrían decir la entradilla, ¿vale? ¿Qué es el lead? El lead es el primer párrafo del texto y es el que tiene la misión más importante de toda la noticia, porque el lead, este primer párrafo, tiene que ser capaz de poder responder las 6 preguntas básicas de la noticia. Esa es la gracia del lead. El primer párrafo de la noticia siempre me va a responder a mí las 6 preguntas básicas. Y luego de que esas preguntas básicas estén respondidas, vienen los demás párrafos de la noticia. Y esos demás párrafos se llaman el cuerpo de la noticia. ¿Cuál es la Hay gracia? noticias, por lo menos los diarios o los diarios en las páginas de Facebook y cosas así, de repente no dan las noticias como que con el primer párrafo uno se pueda responder las preguntas, pues. Claro, es No que sé si le ahí, pasaba porque de repente supongamos hay una parte importante que sale, no sé, pues, eh, puede ser como ahora como lo que pasó con el técnico de la selección, ya, que está suspendido de. No está apareciendo que lo escucho, Nilton, dígame, hermano. Ya. Y entonces aparece como que uno se mete, aprieta la noticia y empieza a salir, no sé, pues sabemos que Chile está pasando por un mal momento, pero la parte principal de la noticia siempre aparece en la última parte abajo. El por qué Sí, Gareca estaba.
suspendido, no sé, una cosa así. Sí, me ha pasado también, me ha pasado. Y es que, claro, lamentablemente lo que yo les estoy enseñando es la teoría. Así debiese ser. Y esto nos sirve para pensar que los medios de comunicación están tomando como hartas prácticas que van en contra de lo que se supone que debiesen hacer, po. Esta es como la regla, así debiesen ser ellos. Pero lo que están haciendo es que, como ellos ganan like, como ellos ganan dinero por la publicidad que hay en la página, mientras más tiempo pasa el lector en la página, más dinero ganan. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Que nos obligan, nos van dando un preámbulo que no les sirva a nadie, y al final de la página está la respuesta a la noticia. Muy buena observación, Nilton, lo felicito, muy buena observación. Claro, lamentablemente los medios de comunicación actuales no están haciendo bien la pega, no están siguiendo las reglas que se supone que tienen que seguir. ¿Por qué? Porque les interesa ganar plata, nos dejan leer la noticia gratis, pero en cambio tenemos que mamarnos todo este preámbulo para poder llegar a la información real. A ver, Moisés, cuéntame. Profe, usted lo está enseñando entonces como la fórmula o la estructura, cómo debiera ser una noticia bien hecha. Efectivamente, así debiesen ser las noticias siempre, ¿ya? Lamentablemente no siempre ocurre. Pero les doy un dato importante. Esta estructura que estamos viendo no necesariamente, o sea, no se aplica solamente a la noticia escrita. Si yo escucho la noticia en la radio o si veo la noticia en la tele, se van a dar cuenta de que responden a la misma estructura. Esta misma estructura también se mantiene en la noticia de radio y en la noticia de la tele. Había levantado la mano alguien por ahí. Alguien quería decir algo, ¿no? Ya. Bien, vamos a continuar entonces. Eso sería lo importante. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el tiempo que nos queda, que es poquito, y vamos a revisarlo. Alcanzan a ver todo lo que estoy proyectando en la pizarra, ¿cierto? Lo voy a agrandar lo máximo que pueda. Ya, perfecto. ¿Se alcanza a ver, cierto? Sí, sí. Ya, sí se ve. Ya, estas noticias son viejas, son muy viejas, así que si lo que ocurre acá tiene que ver con algo que haya ocurrido en los días recientes, pura coincidencia. Lo que vamos a hacer es que les voy a leer la noticia, la vamos a analizar entre todos, y ustedes después me van a responder qué pasó, dónde pasó, las 6 preguntas básicas, ¿vale? Dice lo siguiente. Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas en los ríos. Ese sería el titular. La ONEMI informó, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, DMC, que hoy se mantiene vigente el aviso meteorológico que pronostica probables tormentas eléctricas aisladas en sectores de la costa de la región de los ríos. En tanto, han sido cancelados los avisos meteorológicos que pronosticaron precipitaciones y viento normal a moderado en la región. ONEMI recomienda a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir, a menos que sea absolutamente necesario. Evitar la proximidad a maquinarias cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o de telefonía. Y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. Esa es la noticia. Es tan vieja que ahora ni siquiera existe la ONEMI. Creo que tiene otro nombre, pero ya no es ONEMI. Entonces, les pregunto a ustedes, Senapred, algo así se llama. algo así, de prevención del desastre, algo así. Bueno, bien, pregunta entonces, ¿qué pasó? Siempre tenemos que partir por eso. ¿Qué pasó? Que se Actualizan llama tomar la, precauciones por las tormentas eléctricas. Ya. Ingrid, ¿cómo le diría usted? que actualizan la alerta temprana por las tormentas. Por lo visto había una alerta, pero la actualizaron. Exacto, ese es el hecho, ¿cierto? De que existía una, pero la actualizan. Luz, cuénteme. La ONEMI informó. Ya, pero hay que complementar un poquito más. ¿Qué informó la ONEMI? Que se acercan tormentas eléctricas y a tomar sus precauciones. Exacto, ¿cierto? Entonces, el hecho, para que no nos perdamos, ¿qué pasó? Que
se actualizó, lo vamos a anotar aquí, se actualizó la alerta temprana preventiva, Por tormentas eléctricas. exacto, por tormentas eléctricas. Y ahí se puede agregar igual así, y se llama evitar de utilizar artefactos eléctricos. Quizás eso sería más información de la que tendríamos que poner. Aquí ¿No? tratemos de, eso va en los detalles, más que nada, ¿vale? Ahora, yo sé que muchos de ustedes están dudando de la respuesta porque es exactamente lo que está en el titular, y eso no tiene nada de malo, eso solo quiere decir que es un buen titular, ¿vale? Se nos fue el profe. Respondamos a la otra pregunta, ¿es ¿quién? Pero no, yo no las veo. Ya, ahí Tengamos la está, pregunta hecha. volví. ¿Saben qué? Siempre pasa que como a esta hora se me desconecta el sistema. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le pasó al profe? ¿Se escucha ahora, cierto? Sí, ya. Sí. Bien, ahí podrían ser una noticia, po, misteriosa desaparición de docente. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que se actualizó la alerta temprana. No sé si se alcanzó a escuchar, pero yo mencionaba de que no tenía nada de malo si es que la respuesta se parece demasiado a una parte de la noticia, porque como estamos extrayendo información, es de esperarse que de repente no ocurra eso. Pero es coincidencia. Entonces, ¿qué pasó? Que se actualizó esto. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? Hoy. ¿Puede ser hoy? Porque no sale Claro, fecha. exacto. No sale fecha. Mm, Lamentablemente en esta Sí, noticia no sí. aparece la fecha, ¿cierto? Pero como se ve que estamos leyendo la noticia ahora, entonces hay que tomarla como que puede ser más adelante. Claro, efectivamente. Ahora, hay que tener en cuenta esto. ¿Dónde? Eh, Hay información que está fuera del texto que tiene influencia en el texto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno mira una noticia en internet, aparece la fecha y la hora en la que se publicó esa noticia. ¿Se han dado cuenta? Entonces, a veces no se menciona una fecha en la noticia misma, pero en la página sí aparece esa información. Entonces, ahí también podríamos tomar ese dato para poder complementar lo que estamos leyendo. ¿Vale? Bien, entonces sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo pasó eso? Hoy día. ¿A quién le pasó? A una comuna, a una región. Ah, muy bien, ¿cierto? ¿Y a qué región sería eso? Mm, De La los ríos. región de los ríos. Exactamente, la región de los ríos. Esta responde a la pregunta ¿dónde? ¿A quién? ¿O a quién le pasó? ¿A quién le pasó? A ver. mm, la actualizan en el temprano antigua. mm. Pero Le no pasó está a la la costa de pregunta la ¿a región de quién? los ríos, porque ahí dice Claro, costas. en los sectores de la costa de Mm. la región de los ríos, efectivamente. Entonces, pero esta noticia, ¿para quién se envía? Para las personas, Exacto, entonces podríamos decir que esto de la alerta preventiva se actualiza para los las personas habitantes de la de la costa, ¿cierto? región. Los habitantes de la costa nomás, yo creo que región de los ríos está de más, porque abajo de dónde pasó, ahí podría ser esa respuesta. Ah, también, ¿ah? Muy bien, Sí. es un buen análisis. Entonces aquí le ponemos la región de los ríos y ahí complementamos. Bien, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se actualizó esto? Porque es información de meteorología. A ver, dice acá, la ONEMI informó, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, Sí. que hoy se mantiene vigente. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué ocurrió por eso? ¿Cómo se No sé si actualizó esto? porque apareció en los radares de la meteorología, no sé, y se ven por satélite, algo así, ¿cierto? Exacto, exacto. Bien. Entonces, bajo la Entonces, información que obtuvieron los meteorólogos, dieron esa información. Sí, exacto. dice arriba, información entregada por los... Me sacó el... Estaba leyendo, me sacó... Los Ahí está, meteorólogos. ahí está. Ahí dice, información proporcionada por la Dirección Meteorológica. Exacto. Por la información
entregada por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Y por qué pasó esto? Porque Por un cambio en el sistema climático. Exacto, porque se dice acá, por los probables tormentas eléctricas. Por probables tormentas eléctricas. ¿Dirían ustedes que esta es una noticia completa? ¿Que entrega toda la información? Sí, porque se respondieron las 6 preguntas. Exacto. Ahí tuvimos que forzar un poquito una, pero digamos que sí. A ver, Moisés. Profe, ¿puede dejar por favor las preguntas abajo donde colocó qué pasó para ver cómo la contestaron para poder anotar aquí en mi cuaderno? Ningún problema. Ningún problema, ningún problema. Ahí está. Voy a tratar de juntarlas todas para que se vean en la pantalla al mismo tiempo. Mientras tanto, en honor al tiempo, ahí están todas las preguntas. En honor al tiempo, quiero preguntar si es que hay alguna duda, si es que hay algún concepto que ustedes quisieran que yo vuelva a explicar, porque no les recomiendo irse con dudas para la casa. Profe, yo hablando, o sea, como saliéndose un poco del tema, usted, supongamos, puede ser a lo mejor la última clase o algo así, y se irá a hacer un repaso de todo lo que se pasó. Claro, sí, no tengo ningún problema, podríamos hacer un repaso, va a ser un poquito largo, quizás va a ser Sí, un poco pero fome, porque decir utilizar la última clase porque igual yo creo que repasando se van a tomar varios apuntes de los que no han tomado apuntes igual. Sí, ningún problema, no sé si el resto está de acuerdo, pero podríamos dejar la última clase como una clase de repaso, ¿les parece? Parece. Bacán, entonces lo hacemos así. Ya, alumnitos, entonces, si no hay dudas, me despido, les deseo muy feliz fin de semana, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto. Cuídense Nos vemos, mucho, mucho, profe. mucho. Adiós. Buen fin de semana. Que Que gane descanse, Chile. bonito fin de semana. Que A todos gane los Chile. compañeros también. Chao, Que profesor, gracias. descansen. Chao. Voy a volver a compartir Moisés, por si acaso. Ya, profe, porque me he alcanzado a anotar. Sí, lo pasé a cerrar por casualidad. Ahí sí. Que estén muy bien, alumnitos. Cuídense mucho.